Querido Dios, que el Señor bendiga a todos. Duda alguna es una experiencia maravillosa poder hablar con nuestro Padre, sentir su presencia, ¿verdad? Porque no estamos hablando por hablar, sentimos su presencia, su respuesta anticipada, quizás para nosotros, pero en realidad Él tiene ya todo calculado. Él no llega, yo he escuchado gente que dice, Dios tarda, pero no olvida, Dios no tarda, no. Ni olvida tampoco. Bueno, los pecados suyos y los míos sí dicen que tiene la capacidad de olvidar y echarlos en el fondo del mar. Correcto esa frase. Bueno, bienvenidos, Iglesia Puerta del Cielo, aquí en Pisquín, donde todos los martes nos reunimos para hablar con el Señor y para estudiar de su palabra también. Hoy tenemos un tema interesante, que es una de las parábolas que los teólogos afirman, no sé si es cierto, que de no entender esa parábola será difícil entender la que sí, es la primera parábola que Jesucristo enseñó. El concepto de Jesucristo tenía este método didáctico de enseñar por parábolas. Ya vamos a ver por qué. Así que vamos a leer la primera cita bíblica y oramos y dejamos pues que el Señor nos instruya por medio de su palabra. Amén. Mateo 25, 34. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, Espíritu Santo de Dios, te pedimos encarecidamente que nos instruyas por medio de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que podamos ver con claridad, no por nuestra capacidad, sino por tu revelación. Tú inspiraste estas sagradas escrituras y tú nos puedes revelar a los que te tenemos dentro de nuestra vida. Señor Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre. Señor, que con mansedumbre podamos recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Me gustaría repetir ese versículo una vez más, por favor. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Creo yo que uno de los problemas más grandes que la humanidad tiene precisamente es empezar a creer en mitos. Mitos son cosas que no son reales, pero que se vienen repitiendo una tras otra con muchos tiempos que la gente se las llega a creer. Y esto puede costarle a alguien la vida eterna. Eso es lo difícil. No sé si ustedes se dieron cuenta, cuando la noticia buena de un cantautor de heavy metal conocido como Ozzy Osbourne. Yo creía que sabía que no, ese era una encarnación del diablo, ¿no? Su título, como se le conoció artísticamente, era El Príncipe de las Tinieblas. En una ocasión, en un concierto en vivo, le llevaron, era parte del acto, le llevaron un murciélago, lo agarró y le voló la cabeza con su boca. Y le escupió. Hacía cosas adorables. A veces, y perdón por lo que voy a decir, pero para que vean, es un poco grotesco, pero para que vean la clase de personas que es. A veces, a las personas que habían pagado más dinero y estaban cerca de él las orinaba. Ese era su bonito. Satán. Y sabe que estaba leyendo las noticias y dije, pues, yo espero que no me guste el heavy metal a ustedes, me guste otro género de música, pero heavy metal cristiano no hay. Definitivamente no lo hay. Le hicieron bueno, el entierro fue una cosa, miles de gente,
bien trajeadito, acompañando al príncipe de la colina. Entonces, le han hecho una imagen en donde todos los artistas que han muerto, el rockero y todo eso, la Whitney Houston que murió por abuso de drogas, todo lo demás, le estaban dando un abrazo y recibiéndolo en el cielo. A Ozzy, en el cielo. Donde te pongan la verdad, donde lo recibieron. Soy yo quien para juzgar, pero la Biblia dice que por sus frutos. Y Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, de Dios nadie se puede burlar. ¿Qué piensa esta gente? ¿Que se puede burlar de Dios? No. Y nuestra hermana acaba de leer la sentencia que habrá al final de los tiempos. Vengan benditos míos. Para ustedes está preparado mi reino, pero para otros no está listo, no está preparado, no es el rey de Dios. Jesucristo quiso enseñar, y aquí entro ya en materia, quiso enseñar por medio de parábolas, porque él conocía nuestra naturaleza. Una parábola es un símil, él dice, esto es parecido a esto. Ustedes recuerdan que una noche le visitó un fariseo que se llamaba Nicodemo y le dijo, dice que a Nicodemo no le faltaba la fe ni el convencimiento. Le dijo, sabemos que vienes de parte de Dios. ¿Por qué le dijo? Por las cosas que haces. No le dijo por las cosas que dices. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Milagros sobrenaturales. Entonces hay gente que se convence por la sobrenaturalidad, en este caso de los milagros que hacía Jesús. Sabemos que viene de Dios por las cosas que haces, pero nosotros tenemos que estar seguros por lo que Él nos dice en su palabra. Jesucristo mismo lo dijo, bienaventurados aquellos que no viendo creyeron. Cuando alguien dijo, bienaventurados los pechos que quieren avanzar, ¿saben quiénes son bienaventurados? Los que creen sin ver, esos son bienaventurados. Y somos nosotros. Entonces Jesucristo hablaba por parábolas precisamente para eso. Y dice un detalle interesante, y sin parábolas no le hablaba. Después de la parábola sembrador, otra parábola, hablaba de monedas, hablaba de las monedas, hablaba de la gran cena, puras parábolas, y se las explicaba muchas veces. Cuando los discípulos le pedían, le decían, es más, cuando esta parábola le dicen, pero ¿por qué nos habla siempre en palabras? ¿Por qué no? Dice, porque los misterios del reino de Dios están reservados. Entonces, en la parábola que vamos a ver, hay una perla, ahí, hermano, hay una cosa que uno tiene que entender bien, porque el asunto es lo que Jesucristo quería que entendiéramos con esta parábola. Y empecemos a verla. Amén. Vamos a leer Mateo 13, el 18. Yo le voy pidiendo ir con la palabra. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, tratemos de dilucidar este versículo. Nos habla Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea que hay que entenderla. Porque si no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ¿dónde? En el pensamiento, no. En el corazón. O sea que esta persona fue impactada sinceramente, en su corazón sintió. Va a un servicio, quizás a una campaña, y dice, yo nunca me había sentido así. Lo que dijeron ahí era para mí. Así repito, les cuento que yo fui a una campaña en El Salvador de este gran evangelista Jimmy Suárez. Y de repente yo sentí, ya al final, que Jimmy Suárez estaba hablando conmigo, alrededor de todos esos miles de personas. Y no él, sino Dios. Y yo empecé a llorar. Y digo, y no vas a poder superar ese odio si no me recibes como tu Salvador.
¿Dónde estaba recibiendo la palabra? En el corazón. ¿Y qué pasó? ¿Fui a recibir al Señor? No, no fui. Iba con dos hermanitas, por cierto, que me agarraron. Me dijeron, oye, ¿cuándo? Me tenían ya medido. Y me agarraron y dijeron, vamos, eso, más. Y cuando yo me incorporé, dije, no, las cosas de Dios no son juguetes. Yo no quiero jugar con las cosas de Dios. Cuando esté preparado, voy a dar este paso. O sea que el enfermo diciendo, no me lleven al hospital hasta que ya me esté muriendo. La palabra fue sembrada en el corazón, pero yo no había entendido el propósito de Dios en mi vida. Entonces viene el hermano, en este caso yo soy un hermano, y me pongo argumento. Hay muchos malos por ahí. Si yo le pregunto quién es hermano, dice que no es el diablo. Pues no necesariamente el diablo, pero son como discípulos del diablo muchas veces. Que llegan a nuestra vida y dicen, no está yendo a la iglesia, hijo, no lo vemos. Y la gente va a decir, no, discípulo, pero no lo veo, me gusta ir a oír bonito. ¿Y a cuál más? Ahí aporta el ser discípulo. ¡Ay, Dios, te guardo de que yo me tengo! Escuchar el uso como escuchar. De gente que conoce a la gente que se estrechado con alguien en los trabajos y dice, ay, no sabe esto, hermano, arrebata lo que Dios sembró en tu corazón, pero el factor es no entender la palabra de Dios, porque al no entender la palabra de Dios, yo no entiendo el propósito de Dios en mi vida, no en la vida de los demás, en mi vida. Cada uno de nosotros somos particularmente singulares para Dios. Sus problemas no son mis problemas, sus deficiencias no son las mías. No estamos hablando de que quién es más malo que quién, sino que sencillamente el trato con Dios es personal. Y ahí hay que empezar a entender. Le dejo un deber en cualquier concordancia, sea en su teléfono o así en la de papel, busque la palabra de entendimiento y va a ver cómo se repite, pero muchas veces entender y entender. Y una vez que yo estaba dando una clase respecto a esta parábola, dijo un hermanito, mire, profesor, pero Pablo, por ejemplo, no entendía lo que le pasó cuando fue llevado por el cielo. Hay que saber diferenciar entre entender y saber. Pero mismo, ¿no? Pablo no sabía lo que le había pasado. No sabía de tal forma que Dios no sabía si en el cuerpo o en el espíritu. No sé, no sabía. Pero sí entendía que había estado en la presencia de Dios. Hay gente que ha estado tan cerca de la presencia de Dios que no sabe cómo sucedió eso, pero sí lo entiende. De entender y saber. Dios no nos manda a escudriñar todo y esto por qué pasó y todo. Le voy a poner otro ejemplo. Abraham entendía o no entendía lo que le había pedido Dios. Lo entendía, ¿sabes lo que dijo? Yo sé que Él me lo va a devolver. ¿Cómo? No sé, pero me lo va a devolver. O sea que entendía la soberanía de Dios. Pero no sabía cómo. No sabía que Gabriel iba a volar millones de kilómetros por hora y le iba a detener la mano antes de que se estara el golpe. No sabía. Entendía la soberanía de Dios, como nosotros muchas veces, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos venido cargados con algún problema? Y no sabemos cómo Dios lo va a resolver, pero sí entendemos que Él nos escuchó y que es soberano. Eso sí lo entendemos. ¿Se da cuenta de la importancia de entender y de saber? Y por último, hay gente que sabe, yo le he contado un tal de Roberto Gutiérrez allá en El Salvador, con un doctorado en teología, de la política, director de la Universidad Luterana de El Salvador. Ya murió. No puede decir que yo le tenga a Dios porque yo la tengo. No puedo saber a dónde tiene. Bueno, eso no me interesa a mí. Lo que sí le puedo decir es que él me decía, no, pastorcito, mira, a vos te falta mucho para que vaya a la conmigo. Mira, la Biblia es un libro de es muy bonito, es un tesoro.
lectura. Ahora todo lo que dicen son cuentos. Pregunto yo, ¿y este de Alberto sabía Biblia o no sabía Biblia? Pero no la entendía. Porque el entendimiento es lo que se conoce como la revelación. No se preocupen cuando estén delante de los magistrados. ¿Qué van a decir? El Espíritu Santo le recordará las palabras que iba hablando. Entonces, entender la palabra de Dios es por lo que debe comenzar todo cristiano. ¿Y cómo tiene que hacer eso? Buscando la presencia de Dios. Camino a Emaús, ¿qué pasó camino a Emaús? Parece que tenemos el versículo de Emaús. Sí, en Lucas 24, 45. ¿Qué es lo que dice Lucas 24, 45? Amén. Uh-huh. Entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Sí. Esto sucede camino a Emaús. Iban caminando los discípulos de Jesús, de los 12. Iban comentando y iban tristes. Y Jesucristo mismo les pregunta, ¿cuál es el voto que quiere que hagan ustedes? Y dijeron, ¿acaso soy el único que no sabe lo que pasó? Crucificaron a Jesús, lo mataron. Qué bueno que Jesús se sonrió ahí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que primero les abrió el entendimiento, después que les abrió las Escrituras. Ahí es donde juega la parte divina de Dios y nosotros, la revelación, la intimidad con el Espíritu Santo. Cuando no solamente sabemos Biblia, sino que la entendemos en el preciso momento. Cuando Dios nos ahí no va a haber hermano que vaya. Que venga el hermano a bailar enfrente de nosotros. Que venga la falsa doctrina, cualquier herejía. Que venga la duda. La duda de los milagros. Hay gente que está diciendo, bueno, olvídalos. Una rama de la religión evangélica que no cree en milagros. Y digo yo, qué privilegio que Dios me dio, de ver milagros de primera fila. Yo he visto milagros de primera fila. Pero no que el milagro de que llegó la hermanita chana y ay, tiene dolor de cabeza. Cuando algo se me quitó, probablemente traía depresión, no estoy minimizando. He visto sanidad de SIDA en 2 terminales que han visto tanto veces. Le dan el arte del hospital. De cirrosis hepática ya estómago así inflamado de un día para otro, en una vigilia. ¿Cómo no creen en Dios? Entonces, eso le abre a uno el entendimiento, porque miren, nuestra mente es tan pequeña y tan finita, y jamás vamos a entender la sobrenaturalidad de Dios y de su Espíritu. Estamos en la época del Espíritu Santo. Desde los libros, el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, se sigue escribiendo con nuestra vida. Estamos viendo eso. Por eso es importante entenderlo. El siguiente versículo de la parábola de Salomón. ¿El 20? Pero antes leamos 1 Corintios 14, 15, ¿No? Amén. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay que tener un gran cuidado porque una cosa no anula. Muchas veces nosotros creemos, no, si es con el entendimiento nos ponemos rígidos, entonces lo que sentiste que vemos eso no era ni lo entender. No. Pablo dice, vamos a orar, pero vamos a entender lo que estamos diciendo. Vamos a orar a Dios, vamos a hacer, pero vamos a entender lo que estamos diciendo. El entendimiento no anula la devoción hacia Dios. El entendimiento no anula en ningún momento el hecho de que Dios es soberano y se puede manifestar por medio del Espíritu como Él quiere, donde quiere y cuando quiere. Hermano, el único requisito que pone para eso es que los dones del Espíritu Santo
son dados a los que lo anhelan, no el que lo quieren, que lo anhelan, que lo quieren entrañablemente. Esa es la verdad. Entonces, no es que una cosa anule la otra. Y hoy sí, digamos por la palabra del Salvador, ya de que vimos lo sobre el entendimiento. ¿Veis? El 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la desestrucción por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Esta es la segunda figura. El que recibe la palabra con gozo, pero es de corta duración. No sé, a mí yo me siento triste con el de corta duración, porque lo he visto en varias veces. Que quieren comer al mundo, quieren que Cristo venga ya, y tiene hermano, yo no ando pensando, jóvenes, me dicen, ¿qué casa? Que la de Cristo, yo de que venga, que más ya mañana no voy a trabajar, porque ¿para qué? Reciben con gozo. Y en los servicios, hombre, en los servicios da gusto ver a alguien con gozo, así como da tristeza ver a alguien triste. Yo sé que el carácter y el temperamento tiene que ver muchas veces en la conducta de alguien, pero a veces yo veo en la televisión videos donde veo a niños danzar y de veras que me quiere dar, yo digo, cuando veo gente llorando en la presencia de Dios, cuando veo gente danzando, brincando, reciben con gozo, pero ojo, el gozo, que es una parte del alma, o sea, es una emoción, porque en el alma radican las emociones. Son buenas, porque nadie es aquí desalmado. Dios nos ha dado esas emociones. Aún el enojo es una emoción que Dios nos ha dado. Y nos hemos contrarrestado. Jesús se enojó cuando llegó al templo y lo que lo habían convertido en un mercado. Se enojó. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué si nuestra vida de cristiano está basada en emociones? Va a durar. Eso quiere decir poca duración. No sé si les he contado que una vez me mandaron, cuando yo estaba en El Salvador, me mandaron un año. Y cuando yo lo vi, un caso que le cambiaba, cuando le cambiaba la pantalla así de color, dependiendo de la luz que le daba, y yo ya andaba y me preguntaba a la gente de que miraron lo que me mandaron, esto es un enseñar. Pero la batería y me muy rápido. Y entonces me fui a una zona exclusiva, ya la caí. Donde los judíos tenían eso, no es de qué, no tienen otros. Ponen así colgadas las tiras de baterías. Jimmy, por la marca Maxwell. Primo, ¿por cuánto me le cambié la batería? Bueno, depende de qué. Depende, tengo la original y tengo las chapas. Las chapas no quiere decir falsas. Digo, estas son chinas, estas son originales. ¿Cuál es la diferencia en precio? Estas valen 5, estas valen $1. Pues una de $1. Claro, el no me quiso convencer de decir. Destapó el reloj, lo puso, recuperó la hora que le dijo, conste, que no tiene garantía. Hay la otra sí. Porque estas son de corta duración, por un momento. Ya cuando me dio corta duración me entré en pesadito de la vida. Que por cierto, todavía no me había bendecido Dios con un carro, entrenado en música, me fui a la parada de bus, sí, no, funcionando. Sí, ahí me quería engañar. Exactamente antes de subirme al bus, se acabó. Me regreso y yo le dije, mira, tú siempre te me pusiste, se paró y ni una hora tiene que tener comprado. Y se me quedó después de dar sonrisa y me dijo, corta duración. Corta duración, pude comprar una de 5. Así nos puede pasar a nosotros si nuestra vida espiritual depende de Dios.
se acaba. Es cuestión de tiempo. Hermano, no. Vuelvo a decir, las emociones radican en el alma. Dios nos ha dado el alma, como nos ha dado el cuerpo y el espíritu. Y entonces, ¿por qué? El porqué de esto. Ahí dice, vuelvo a leer, hermanito. Donde dice, ajá, 21. Amén. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. ¿Qué es lo que no tiene raíz? ¿Alguien sabe para qué sirve la raíz en el árbol? Para sostenerse. Y dos cosas fundamentales son estas: para sostener el árbol y para que el árbol se alimente. Dicen los agrónomos, no sé, que según es el follaje del árbol, así es la extensión de la raíz. Y según es la altura del árbol, así es la profundidad de la raíz. Entonces, el de corta duración, que no tiene raíz, pero ojo con esto, dice, no tiene raíz en sí. O sea, que este goza de espiritualidad ajena. En sí mismo no tiene, no se alimenta. Ahora, no tiene un devocional personal. Como no tiene raíz en sí mismo, ¿qué sucede? Se va a caer, por eso se cae. Depende de lo que otros les digan. Qué lamentable es que congregaciones enteras a veces se enteran cuando falta el pastor. Y qué bueno es que falte el pastor por cualquier cosa, por motivo de fuerza, por cualquier cosa. Se fue con el Señor, porque se fue para otra iglesia, y la iglesia permanece en quien habían confiado, en Jesús. No la traemos aquí. Aquí no. Si quiere, pastor, le da la cuenta de ese cabrón. El Espíritu Santo de Dios, eso no te interesa. Y es que estamos menospreciando, así es. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Veamos la última figura que utiliza aquí Jesús en esta parábola. El 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se da cuenta que todos oyen la palabra? Todos. Pero los primeros no la entendieron, los demás tampoco, no tienen raíz. Ahora está aquel que les gusta y todo, pero es que, mire, hermano, Dios me ha bendecido, voy a tener que trabajar en los puntos. Si yo podría pensar que es una bendición de Dios. Yo arrastrando las 40 horas. Cuando me dice, papi, usted no hace esto, como que amante horas que me toca, no puedo hacerlo. Es un milagro. Entonces, el afán de las riquezas los vuelve infructuosos, porque ¿qué dijo Jesús de las riquezas? De seguirlo a él. Nadie. Se lo dijo a un hombre que tenía mucha idea. No lo sabe. Y aquí viene, espero yo, con lo que estoy hablando, la buena tierra, porque la semilla toda es buena. Porque no dicen buena y mala semilla, no. La semilla es la palabra y es buena toda. Es donde cae la palabra. No debemos de vivirnos orando, estudiando la palabra, pero si donde cae no sirve, no va a dar fruto. Es la tierra la diferencia, no es la semilla. ¿Estamos ahí? El 23. Sí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. La diferencia es entender la palabra. Esa es la gran diferencia. Y vaya que es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque da fruto. No todos van a dar el mismo fruto. Ahí menciona 3 cantidades. No todos el mismo. No todos van a predicar desde un púlpito. No todos van a ir a misiones. No todos. Pero se tiene que ver los frutos. Por eso nos consideramos. Por nuestro fruto. Todos los árboles. Árbol. Y el árbol
Así que, hermanos, que Dios nos siga dando entendimiento para conocer la palabra. No necesita ir a un seminario, usted que si puede ir, qué bueno sería. Lo que necesita es comunión con el Santo Espíritu de Dios e ir lo que Él nos necesita en oración, en nuestro devocional. Ponernos un reto, como decía nuestra hermana en la oración. Un año, tomemos la palabra de Dios. No podemos estar ahí nada más sentaditos cómodamente. No, porque con nuestros frutos. Así que bueno Dios, que aunque y que te podemos que está pegada a la mente. Yo no entiendo, pero yo le creo. No sabe cómo debo hacer las cosas. Porque las cosas secretas tienen que ver con Dios. Pero sí entendemos que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todos los que hemos creído en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y este es la vida eterna. Que conozcan a ti, el único Dios verdadero y aquel que creía en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque es por tu poder de la revelación que entendemos la palabra, no es por el intelecto humano. Cuando el sabio dijo que la letra mata, se refería a eso, a saber mucho sin entenderlo. Gracias, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a dar fruto. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a predicar de tu palabra, a profetizar tu palabra. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Y ahora sí le doy un fuerte aplauso a Dios.